Nacido de nuevo, devocional 7 de abril, Romanos capítulo 6, versículo 2 al 4 en vida nueva. Cada uno de nosotros debemos ver nuestras propias acciones con respecto a la palabra de Dios y a la Trinidad. Evaluar si la gracia divina nos motiva a vivir una vida agradable a la Trinidad, dejando por fuera cualquier justificación, excusa ante la tentación o el pecado. Si nos estamos esforzando cada día por ser mejores, perseverando cada día en caminar acorde a la palabra de Dios, buscando santidad y justicia divina, honrando a la Trinidad, donde nuestro estilo de vida nos aleja del pecado y nuestras fallas no son el accionar continuo, porque hemos muerto al pecado por el cambio profundo de nuestro espíritu. Pero si nos encontramos a alguien que sigue viviendo en el pecar continuo, demuestra que su espíritu no ha sido transformado. Es por eso que sigue en la misma condición o en una condición peor, cediendo a la tentación y deseos. Cada uno de nosotros debemos entender que llegamos al Señor. Si morimos con Cristo, hemos sido resucitados con Él a una nueva vida, dándose en nosotros un crecimiento en la santificación por medio de la obra del Espíritu Santo, muertos al pecado, vivos para la Trinidad en Cristo Jesús. Ya el pecado no tiene poder sobre nuestra naturaleza. No obedecemos los malos deseos y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo ahora son instrumentos de justicia, viviendo una comunión plena con la palabra de Dios, una vida justa y piadosa, acorde a nuestra responsabilidad en la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, siendo uno con Cristo, en nuestro llamado a ser santos, justificados por medio de nuestra aceptación de Cristo Jesús, andando en el proceso de santificación diario, constante, perseverante, sabiendo dónde estamos plantados, la identidad que ahora tenemos, y nuestra libertad está puesta en caminar siguiendo los pasos de Cristo Jesús, acorde a la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, buscando siempre estar dentro de la voluntad del Padre. Mediante el bautizo espiritual de nuestra conversión, que nos une al cuerpo de Cristo, identificándonos por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, porque estamos muertos al pecado, viviendo en Cristo Jesús. El Padre ya hizo la obra, el Hijo ya hizo la obra, el Espíritu Santo ya empezó la obra. Ahora es nuestra responsabilidad caminar dentro de la voluntad del Padre, siguiendo las enseñanzas del Hijo, dejándonos guiar y transformar por el Espíritu Santo. Todo esto a través del estudio de la palabra de Dios, siendo refrendado este compromiso en la manifestación pública de nuestra fe en Cristo Jesús, mediante el bautismo en agua, de la decisión firme de renunciar a nuestro viejo ser y vivir una vida nueva en Cristo, acrecentando cada día nuestra fe, cultivándola a través del estudio de la palabra de Dios, centrándonos en las cosas eternas, andando en nuestra identidad como hijos de Dios, congregándonos como familia de Dios, reflexionando a cada paso cómo estamos viviendo realmente nuestra vida, acorde a la palabra de Dios, porque ya renunciamos a vivir lo que antes fuimos y ahora vivimos de manera que reflejamos a Cristo en todo lo que hacemos, en una vida llena de esperanza, dando la importancia que se merece a la fe en Cristo Jesús como prioridad en el caminar diario, reflejando el amor, la gracia y la justicia divina, por la relación estrecha que tenemos con la Trinidad en una comunicación y una comunión constante, diaria. Todos y cada uno de nosotros fuimos bautizados por el mismo Espíritu, puestos en Cristo Jesús, muertos al pecado. Ya el Espíritu nos identificó con todo lo que hizo Cristo Jesús en su sacrificio, muerte y resurrección, andando en el cuerpo de Cristo. Y ahora lo que es cierto en Cristo Jesús es cierto en nosotros, porque somos verdaderos cristianos, caminando en una nueva vida, renovada cada día, en obediencia a Cristo Jesús, en línea con los preceptos y mandatos de la palabra de Dios, levantándonos de las fallas que podamos tener, comprometidos con Cristo en nuestra nueva vida, viviendo los valores y enseñanzas recibidas por medio de la palabra de Dios, no permitiendo sentir desconexión mínima con la Trinidad, reforzando nuestro tiempo de oración, orando sin cesar, aumentando nuestro tiempo y prioridad de nuestra fe, congregándonos continuamente, siendo activos en el cuerpo de Cristo como una forma de repeler las tentaciones y pecados a través de la renovación constante de nuestro compromiso con Cristo Jesús, vivos en Él. Jamás podemos pensar que somos salvos si seguimos bajo el dominio del pecado, ignorando la obra de Cristo en la cruz, tratando de inmunda la sangre de Cristo, andando en los mismos pensamientos, sentimientos, deseos y pasiones de la carne, sin experiencia espiritual de la identidad con Cristo Jesús, sin una verdadera muerte al yo,
caminando bajo la influencia del pecado, en sus diferentes manifestaciones, siendo necesaria una verdadera muerte en Cristo Jesús, más allá de la emoción, del sentimiento, sepultando el pecado y vivir una verdadera resurrección en Cristo Jesús, tomando un verdadero compromiso con la Trinidad y la palabra de Dios, desde el entendimiento y práctica más allá del conocimiento e idealización de naturaleza y pecado, permitiendo que la naturaleza de pecado muera para poder pasar a ser uno con Cristo, experimentando muerte del yo en cada área de la vida sujeta al dominio y señorío del pecado, muriendo a toda conexión con el pecado en una decisión y compromiso real, más allá de actos simbólicos, sepultar el pecado para que la vida de Cristo se pueda manifestar como verdadera resurrección, verdadera revelación a través del Espíritu Santo, disolviendo hasta el último vínculo de conexión con la vida pasada para poder vivir una vida en Cristo por medio de un verdadero arrepentimiento que lleva a una verdadera confesión y a un verdadero cambio, que nada tiene que ver con el remordimiento manifestado tantas veces en momentos de emoción. El poder de la Trinidad se revela a través de nuestro espíritu. Para nada debe intervenir el alma. Para poder caminar en un verdadero compromiso de aplicar la palabra de Dios, andando en constante oración y comunicación con la Trinidad, donde la palabra de Dios va cambiando nuestra mente y nuestro corazón, experimentando vida nueva cada día, fortaleciéndonos unos a otros en medio de la congregación, creciendo diariamente espiritualmente, deleitándonos más y más en la palabra de Dios, viviendo realmente como nuevas criaturas dentro de la familia de Dios, dando testimonio de palabras respaldadas por acciones de caminar verdaderamente con Cristo Jesús y de tener nuestro corazón como morada de la Trinidad. Ante esto evalúa hoy en Vida Nueva. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, tú nos llevas, Señor, a evaluar nuestra verdadera identidad en Cristo. Nos llevas a evaluar nuestro verdadero caminar, Papito Dios, a evaluar si realmente estamos viviendo una vida nueva en Cristo, Padre misericordioso, o seguimos realmente en nuestras emociones y sentimientos. Padre bueno, gracias Señor por toda la obra del Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, pero también, Padre misericordioso, porque cada día nos manifiestas más y más tu voluntad, Padre misericordioso, para que nosotros andemos más y más en ella. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, por esa nueva vida, Padre misericordioso, por la oportunidad maravillosa de refrendar nuestro compromiso cada día, Señor, de caminar en Cristo, de tu mano bendita, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos muestra dónde debemos estar, Padre misericordioso, centrados en Cristo, Padre bondadoso, andando en las enseñanzas, Padre misericordioso, de tu Hijo, Padre amado, en todo momento y en todo instante. Gracias, Padre bueno, porque cada día, Señor, nos llevas a crecer más y más en ti, Padre misericordioso, en tu Hijo, en esa obra maravillosa del Espíritu Santo, pero también a crecer más y más en la palabra. Papito Dios, porque el crecimiento espiritual es constante, verdadero, real, Padre misericordioso. Todo depende de nuestro compromiso, Padre misericordioso, pero también, Señor, de nuestra firmeza de alejarnos de la tentación y el pecado. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy en Vida Nueva. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar en Vida Nueva. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.